Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues comenzamos la semana con una subida muy importante en Estados Unidos. Lo decíamos en el vídeo del resumen semanal. Estábamos en vilo a ver si llegaban a un acuerdo Estados Unidos con China y por lo que han venido contando parece que esas negociaciones van avanzando y esto pues evidentemente se lo ha tomado muy bien el mercado y por fin hemos visto cómo el SP500 consigue despegarse de esa media móvil de 200 sesiones, lo que le ha llevado a la siguiente zona objetivo que situábamos en los 5.800 puntos. Ya lo decíamos, si consigue desplazarse claramente de la media 200, el siguiente objetivo sin ninguna resistencia le tendría en los 5.800 puntos y como habéis visto ha llegado hasta esa zona en la apertura formando un gap. La zona en la que se encuentra ahora mismo es totalmente vital, pero hay que tener en cuenta que lo más importante que tenemos que ver ahora mismo durante esta semana es que se mantiene en esos 5.800 puntos o incluso que consiga superarlos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se van a empezar a revertir esas señales tan negativas que venimos comentando en las últimas semanas que nos podrían estar marcando quizás señales de debilidad en la tendencia alcista que llevábamos viendo en los últimos años, como eran ese cruce de la media 50 con la media 200 o como era esa señal de venta en el MAC. Por lo tanto, podemos decir que vamos por el buen camino para no poner en riesgo esa tendencia alcista, no en el corto plazo, sino más en el medio largo plazo. Por lo tanto, yo creo que la situación en Estados Unidos pues parece positiva. Algo que me ha llamado bastante la atención es que esa subida, ese optimismo que hemos visto en la bolsa americana, pues parece que no se ha contagiado del todo a Europa. Así que es verdad que en alguna parte de la sesión veíamos subidas importantes, pero ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, el DAX prácticamente está plano y en el IBEX 35 estamos viendo una subida bastante raquítica. También es verdad que ya habían visto una subida muy importante, que habían alcanzado, se habían quedado muy cerquita de esa zona de máximos. Por lo tanto, no iban tan rezagados como a lo mejor sí que iba Estados Unidos. Como os digo, el punto en el que nos encontramos ahora mismo es totalmente vital. Y lo que hay que tener en cuenta es que esta subida tan fuerte, evidentemente, ha venido contagiada de optimismo, de buenas noticias y quizás muchas veces por la ley del sentimiento contrario, cuando nos están vendiendo noticias tan positivas y en subidas tan importantes, pues quizás algunas veces hay que empezar a dudar, no sea que nos quieran estar empapelando, pero la realidad es la que es y para ello tenemos análisis técnico, quizás para detectar si estamos en el camino correcto o no. Y la clave ahora mismo es ver si se mantiene esa subida para eliminar ya por fin el gráfico esas señales que quizás nos anticipaban que la tendencia alcista en el medio y largo plazo estaba en riesgo. Hoy vamos a analizar tres acciones, pero antes de entrar con esas tres acciones que vamos a analizar, comentaros que ayer publiqué un vídeo exclusivo para todos aquellos que sois miembros del canal donde veíamos la operativa con diferentes acciones. Lo que hacemos es poner en práctica lo que todos los días estamos haciendo. Analizamos las acciones y en esos vídeos pues lo ponemos en práctica y vemos diferentes estrategias que podríamos llevar a cabo con el objetivo de seguir aprendiendo. Y también, antes de comenzar con estas tres acciones, comentaros que mañana tendremos vídeo por partida doble. Tendremos el vídeo de todos los días, de esos análisis diarios, donde analizaremos tres acciones. Y también tendremos un vídeo especial donde os voy a mostrar alguna acción que quizás se encuentra en un punto bastante interesante y que quizás deberíamos tener en cuenta para las siguientes semanas. Así que creo que también ese vídeo va a ser muy interesante. Tengo un poquito más de tiempo mañana, así que vamos a aprovechar para hacer vídeo por partida doble. Ya vamos con las tres acciones de hoy. ¿Cuál vamos a analizar? Vamos a ver primero la cotización del Banco Santander, que está viendo una subida. Hemos alcanzado nuevos máximos en la sesión de hoy, pero ahora mismo la vela que estaría dejando a cierre diario, la verdad que nos estaría marcando algo de debilidad. Como os he dicho antes, al principio de la sesión parecía que iba a tirar con bastante fuerza a Europa, pero parece que ha ido perdiendo fuerza, lo que me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja. Vamos a ver la situación del Banco Santander porque ahora mismo es muy interesante. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Telefónica. Estamos viendo una corrección en la sesión de hoy, parece que no se ha contagiado de ese optimismo, pero no era de extrañar esa corrección, lo comentábamos la semana pasada, podríamos ver una caída, podría ser totalmente sana. Vamos a ver dónde estaba esa zona clave desde la cual deberíamos volver a repuntar de nuevo para confiar en que puede continuar la subida en su cotización. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el BBVA. Hace bastante que no la analizamos y la situación es muy parecida a la que tenemos en el Banco Santander. Así que también vamos a ver la situación que tenemos en el gráfico porque también se ha frenado muy cerca de esa zona de máximos. Vamos a ver si todavía tenemos fuerza suficiente para seguir marcando nuevos máximos en el gráfico. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy.
Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros que el cierre de la semana pasada fue muy positivo, cerramos en máximos y eso pues ya evidentemente nos hacía pensar que esta semana podríamos continuar con la subida y así está siendo. De momento, pues bueno, está subiendo un 1,26%, pero se está alejando un poquito de los máximos de la sesión. De momento parece que no es preocupante, queda aproximadamente una hora y poco para que acabe cerrando la sesión. Sería quizás negativo que acabásemos viendo un cierre de la sesión muy cerca de la apertura. ¿Por qué? Porque nos estaría dejando una vela donde se ve que la cola es bastante larga por arriba, o esa sombra, que se puede llamar también, y eso nos marcaría que quizás es un rechazo a seguir manteniéndonos al alza, que se ha intentado contagiar al inversor con ese optimismo tras las noticias que hemos visto hoy, pero que posteriormente ha habido una corrección o quizás una recogida de beneficios. Eso, pues bueno, simplemente nos podría marcar que podemos ver una corrección de a lo mejor alguna sesión, pero yo creo que no sería en principio para nada preocupante. De momento, fijaros cómo podríamos ver una caída, como decimos, a buscar los máximos anteriores en la zona de los 6,50, incluso irnos a buscar la zona de los 6,30. Algo más también de caída, la media móvil de 70 sesiones. Mientras no perdiese la media móvil de 70 sesiones, podríamos llegar a pensar que la tendencia alcista se mantiene en la cotización del Banco Santander. De hecho, lo normal es que después de todo este movimiento tan brusco que hemos visto en el mes de abril, sería volver hasta esa media móvil de 70 sesiones, consolidarla como soporte y continuar con la tendencia alcista. Y ese sería quizás el escenario más positivo y más optimista en la cotización del Banco Santander. Pero habría una pega si ahora mismo se frena la subida que estamos viendo la cotización del Banco Santander. Fijaros que cuando veíamos la subida tan vertical a principios de año, veíamos claramente que en esos picos de la subida, antes de ver un par de sesiones o tres de corrección, como las que quizás podríamos estar planteando, el RSI estaba muy alto, estaba por encima de la zona de 70 y eso nos marcaba claramente una fortaleza en su cotización y nos decía que aunque viésemos una pequeña corrección podríamos seguir manteniéndonos al alza y seguir con el RSI bastante alto, y eso es lo que acabamos viendo. Fijaros hasta el mes de marzo, donde ya veíamos que el RSI no llegaba a la zona de 70 y vimos esa corrección tan fuerte. ¿Cuál es el problema? Que fijaros ahora, el RSI está en zona de 66. Está bastante alejado de la zona de 70, lo que quizás me dejaría un poquito con la mosca detrás de la oreja. Si ahora vemos una corrección, no pensar que a lo mejor vamos a ver una caída bastante importante. ¿Por qué? Porque en esta subida tan vertical, el RSI no nos está marcando fortaleza. Por ello, necesitaríamos, para seguir siendo optimistas, que en el caso de ver una corrección, fue una corrección muy cortita, para no pensar que vamos a ver esa corrección más importante, ya que no tenemos fuerza suficiente, o bien, que yo creo que sería lo más positivo ahora para pensar o para seguir siendo alcistas, mantener la subida, a lo mejor hasta la zona de los 7 euros o un poquito más, y empezar a ver el RSI en zona de 70. Ahí si llega una corrección, aunque fuera importante, no me preocuparía. ¿Por qué? Porque quizás ya nos está marcando de nuevo que tiene bastante fortaleza. A lo mejor ahí nos tendríamos que ir a buscar la media de 70 y no pasaría absolutamente nada. Pero si nos frenamos en la zona actual y desde la zona actual se va a buscar la media de 70, sería una corrección bastante importante, y aunque pudiese entrar dentro de lo normal para consolidarla como soporte dentro de una tendencia alcista, las señales que nos estaría dejando el análisis técnico por esa debilidad en la última subida, pues serían que bastante preocupantes. Además, si a esto le unimos que en el semanal seguimos viendo claramente una divergencia, fijaros cómo el pico anterior estaba en 81 y el pico actual, el anterior, de la semana pasada, se había quedado en 71,14. Ahora mismo está casi en 72. Pues cuidado también, porque la divergencia es totalmente clara. Podemos pensar que, bueno, todavía está por encima de la zona 70, sí, pero fijaros cómo ha bajado la fortaleza de la subida que teníamos por aquí con la subida que estamos viendo ahora. ¿Qué sería lo ideal? Lo que decíamos antes, que aunque viésemos correcciones que fueran pequeñitas, para al final dejar esos cierres semanales bastante positivos y que el RSI siga subiendo, como veíamos a principios de año, y que sean simples correcciones muy pequeñitas. El riesgo estaría quizás en irnos ahora directos desde la zona actual con el RSI, donde le tenemos en diario, a buscar la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que el cierre de la semana pasada fue muy bueno, y evidentemente eso nos hacía pensar que esta semana de nuevo, al principio como mínimo, nos mantendríamos al alza. Eso es muy positivo. Y en el gráfico mensual, pues la verdad que la vela mensual que está dejando este mes es buenísima. Queda medio mes, queda mucho mes,
Y ya sabéis que últimamente la volatilidad está totalmente disparada en el mercado. Pero bueno, de momento, pues fijaros, tenemos al RSI en zona de 84 y eso nos marca una clarísima fortaleza. La duda que tenemos y que ya lo hemos comentado alguna vez es si en caso de ahora haber una corrección importante, si luego volveremos a ver una nueva subida. ¿Por qué? Pues porque tenemos el RSI muy alto ahora. Pues cuidado porque con el movimiento que tuvimos en el mes de abril, quizás esa expectativa pues le daría una menor probabilidad que si no hubiésemos visto ese movimiento tan brusco. Quizás si hubiésemos visto una caída en el mes de abril, a lo mejor acabar cerrando en la zona de 5 y luego vuelve a repuntar, pues todo me cuadraría. Pero ahora, después de ver este movimiento, como os digo, la verdad que me quedaría alguna que otra duda. Evidentemente, lo deberíamos valorar, pero no sería tan fiable como otras veces donde no hemos visto esa volatilidad tan alta en la cotización. Por lo tanto, de momento lo está haciendo bien. La cotización del Banco Santander, veremos a ver el cierre de hoy. Yo creo que es vital para saber si las siguientes sesiones o el resto de la semana va a ser positivo o no. Hoy acabar viendo un cierre cerca de la zona de máximos o incluso la zona actual un poquito más arriba. Yo creo que eso va a ser positivo para pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza, pero si por el contrario el cierre de hoy se acerca al mínimo que hemos visto en la apertura, pues cuidado porque eso nos marcaría que podemos empezar a ver una corrección. Quedaría la duda de si a lo mejor esto que estamos viendo aquí, en caso de ver ahora una corrección, vamos a ponerlo bien, si es una ruptura en falso de ese techo. Pues bueno, podría ser. Pero como os digo, yo creo que la clave va a estar en la media 70. En la media 70 va a estar totalmente la clave. Lo hemos puesto muy negro si corrige desde la zona actual, pero evidentemente si se va hasta la media de 70 y vuelve a repuntar, y aunque ahora veamos que no tiene mucha fuerza, pues bueno, pues simplemente pues a lo mejor tiene todavía bastante recorrido, se mantiene sobre la media 70 y repunta al alza. Lo que pasa es que la probabilidad de que se rompa la media de 70 si vemos una corrección desde la zona actual es más alta que si la corrección llega desde la zona de los 7,20 donde hemos visto un pico en el RSI que ya estaba por encima de la zona de 70. Es el juego que tenemos con la probabilidad, que es lo que nos da en realidad el análisis técnico. Y vamos con la segunda de las acciones, que es Telefónica. Lo decíamos la semana pasada, cuidado, nos acercamos a esa directriz alcista, es una zona de resistencia, quizás desde ahí podríamos ver una corrección. Y fijaros cómo decíamos que quizás había que valorar la zona de los 4.38 o incluso volver hasta la media de 70, consolidarla como soporte y continuar con la tendencia alcista. Fijaros cómo en la sesión del martes y del miércoles, la analizábamos el lunes, volvimos a atacar esa directriz alcista anterior, volvió a actuar como resistencia y comenzó la corrección ya de forma más importante. Y hoy pues hemos vuelto hasta la primera zona objetivo que teníamos los 4.38 que marcábamos la semana pasada y si pierde esa zona habría que irnos a buscar la media de 70 y ahí va a estar la clave. Si vemos que la cotización de Telefónica vuelve hasta la media de 70 pero se mantiene sobre ella y vuelve a repuntar, aquí nos quedaría más subida y continuaría con la tendencia alcista. No me quedaría ninguna duda. Fijaros que ya lo vimos por aquí. Apoyo en la media 70 y nos mantenemos al alza. ¿Cuál sería el problema? Perforar la media móvil de 70 sesiones. Eso ya sí que sería un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí pensamos que hemos visto una ruptura en falso y ya sabéis que las rupturas en falso no son para nada positivas en el análisis técnico y nos anticiparía un movimiento hacia el lado contrario muy brusco y a lo mejor nos tendríamos que ir a buscar de nuevo la media móvil de 200 sesiones, que está a los 4,11. Y otra vez, vuelta a pensar si nos mantenemos en el lateral, si hemos visto una ruptura, si se mantiene al alza y toda la película que venimos comentando durante las anteriores semanas. Por lo tanto, yo creo que para ser claramente optimistas habría que mantenerse sobre la media de 70 y volver a repuntar. Que oye, que si lo haces desde la zona actual y marcamos nuevos máximos crecientes, mucho mejor. Mucho mejor, no hacemos daño hasta la media de 70 sesiones. ¿Alguna pena que tenemos que buscar a la última subida? Pues fijaros, la clara divergencia. Que la última subida, fijaros como el RSI se quedó en 65, muy alejado de la zona de 70. Lo mismo que decíamos en el Banco Santander, no es lo mismo ver una corrección desde la zona de 73, 74, el RSI, donde te ha marcado fortaleza la última subida y se va hasta la media 70 y probablemente vuelva a repuntar, que desde una zona donde no ha llegado a la zona de 70 nos dice que quizás no hay tanta fortaleza y a lo mejor eso te hace pensar con una mayor probabilidad que es más probable
que acabe perdiendo la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, como os decía, si rebota desde la zona actual, muchísimo mejor para evitarnos esos problemas futuros. Y como os digo, si pierde la media 70, habrá que irnos a buscar quizás la zona de los 4.10, 4.11, donde está la media de 200 sesiones y donde está ese soporte que veíamos entre febrero y marzo. Eso rompería ya toda la tendencia alcista que llevamos viendo en Telefónica. Evidentemente no. La media de 200 sesiones es un soporte importante, la tendencia alcista, y quizás es el que nos va a marcar el final de la tendencia alcista, cuando ya veamos que evidentemente la pierde, no consigue mantenerse de nuevo sobre esa zona y marcamos unos mínimos decrecientes. Fijaros como por aquí nos planteamos esa situación, porque perdió la media de 200, marcó un mínimo decreciente y parecía que no conseguía mantenerse al alza. Luego consiguió superar la media de 200, confirmación de vuelta al alza y vio una subida muy importante. Es donde nos tenemos que mover ahora también en caso de que veamos esa caída, que todavía evidentemente no la tenemos y estamos muy alejados de esa zona. El gráfico semanal, pues fijaros que también tenemos alguna contrapega, tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Lo que pasa que estamos muy alejados de la zona de peligro. ¿Cuál sería esa zona de peligro? Pues quizás podríamos esperar a la zona de los 3.82, pero si tenemos que esperar hasta la zona de los 3.82 para confirmar esa divergencia, sería ya un 14% de caída. Quizás una señal adelantada de que la situación se va a complicar sería perder la media de 70, que está a los 4 euros. Sería muy peligroso perderla, muy peligroso. Porque fijaros que en toda la tendencia alcista, desde 2022 ha actuado muy bien como soporte. Hay que tener en cuenta que cuando digo perderla, no es perderla como lo hicimos en abril, ni es perderla como lo hicimos en enero. Significa mantenernos por debajo de ella y que posteriormente la consolidemos como resistencia y empecemos a ver que la cotización ya no intenta mantenerse por encima, sino que es un techo que no supera y que se mantiene a la baja. Algo que no hemos visto, como os decía, en toda la subida. Por lo tanto, pues bueno, también habría que empezar a valorarlo en caso de una corrección más importante, la cual de momento no está en el terreno. Y la vela mensual, pues fijaros que el mes pasado la vela fue muy positiva, una vela buenísima y que nos hacía pensar que íbamos a seguir manteniéndonos al alza. Alcanzamos nuevos máximos este mes, anuales, pero de momento la vela que está dejando es muy fea. ¿Dónde estaría el problema? Quizás en hacer una vela envolvente al cuerpo que veíamos en el mes de abril. Eso es una vela bastante negativa en el gráfico y que quizás nos marcaría que vamos a ver una corrección más importante. Quizás irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones. Está en los 4,08. Fijaros cómo anteriormente hemos dicho que la media de 200 sesiones es clave en el gráfico diario para la tendencia alcista. Y está a los 4,11. En el gráfico semanal decíamos que era clave la media de 70. Está a los 4 euros. Y en el gráfico mensual tenemos la media móvil de 200 sesiones y los 4,08. Y como hemos dicho muchas veces, el gráfico de Telefónica se parte en dos a partir de la zona de los 407 y 408. Cuando supera esa zona vemos subidas muy fuertes y cuando la perfora, caídas muy fuertes. No sería de extrañar ver una caída importante hasta esa zona, 407, 408, 410, y a partir de ahí volver a repuntar y mantenernos al... Sería, yo creo que para el medio y largo plazo sería hasta bueno, porque estaríamos consolidando como soporte una antigua zona clara que podría ser de resistencia en el gráfico. Y además cuadraría con coger soportes muy importantes en gráficos diarios y semanales y no pondríamos en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022. Por lo tanto, creo que para que se complique la situación telefónica, de verdad, no que veamos una caída mayor y a lo mejor irnos hasta la media móvil de 200 sesiones, pues vale, para que se complique de verdad la situación telefónica, queda mucho recorrido a la baja. Por lo tanto, yo creo que de momento podemos estar tranquilos aún con la corrección que venimos viendo en las últimas sesiones. Como os digo, creo que de momento no es para nada preocupante. Y vamos ya con la última de las acciones, que es el BBVA. Fijaros cómo también vimos una caída muy vertical y la subida pues ha sido igual de vertical. Fijaros que claramente ha habido una formación en V, en ese movimiento tan brusco que hemos visto. Y hemos vuelto hasta el techo que teníamos, claramente. Fijaros, el techo que teníamos a mitad de marzo. La sesión del 18 de marzo hemos vuelto hasta esa zona y
Fijaros cómo, aunque hoy se mantiene al alza y estamos viendo una subida del 1,13%, la vela que estaría dejando ahora mismo puede ser una clara vela que se suele ver cuando alcanzamos un techo desde el cual podemos ver una corrección. En principio, pues bueno, quizás si acabamos viendo, igual que lo que decíamos el Banco Santander, si de cara al cierre diario acabamos viendo que no se acerca a esa zona alta del movimiento que hemos tenido hoy, se acerca más a la parte baja, pues sí que es verdad que a lo mejor podríamos ver una corrección. Habrá que vigilar la media de 6 sesiones, que está en la zona, vamos a quitar esto para verlo. Fijaros, está en la zona de los 12,70, es el soporte que más tiene en el corto plazo, y si perfora esa zona, nos podríamos ir a buscar la zona de soporte que tiene los 12,17. Que en esa zona, pues a lo mejor podría actuar como soporte ese movimiento que hemos visto ya anteriormente, fijaros, en marzo, y también ahí podría encontrarse, o podría estar muy cerca la media móvil de 70 sesiones, que también podría actuar como soporte. Fijaros cómo en todo el movimiento tan brusco que llevamos viendo de los últimos 2 meses aproximadamente, la media de 70 la ha perforado y la ha superado sin actuar ni como soporte ni como resistencia, lo que nos ha hecho pensar que, pues bueno, movimiento lateral, porque no actúa ni de una forma ni de otra. Si ahora viésemos esa corrección y la media de 70 actúa como soporte y volvemos a repuntar, imaginaros, se va a los 12 euros. Se apoya la media 70, vuelve a repuntar y marca un nuevo máximo creciente por encima de los 13 euros. Maravilloso, maravilloso. Ahí tenemos una clara continuidad alcista. Hemos estado un par de meses moviéndonos en un movimiento importante, quizás en el gráfico. Aquí hemos espantado a los inversores y a partir de aquí queda una subida muy importante y de nuevo una tendencia alcista muy importante en la cotización del BVA. No quedaría ninguna duda, pero siempre que nos enfrentamos a este tipo de movimientos, pues evidentemente también hay que valorar una posible formación de un doble techo en el gráfico. ¿Cómo podríamos confirmarlo? Pues evidentemente si perdemos la media de 70 sesiones. Si perdemos la media de 70 sesiones, podríamos ver una corrección más importante, de nuevo irnos a buscar la media de 200 sesiones, como ya hicimos en las caídas que tuvimos en abril, y eso complicaría muchísimo la situación del BBVA, sobre todo en el medio y largo plazo, en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2020. Se complicaría muchísimo. Y como mínimo podríamos pensar que a lo mejor vamos a estar hasta quizás el tercer o cuarto trimestre de este año en un movimiento lateral. Sería muy mala señal acabar viendo que ahora pierde la media móvil de 70 sesiones, porque estaría marcando que claramente no tiene fuerza suficiente para continuar con la tendencia alcista. Además, fijaros también lo que decíamos en el Banco Santander. No es lo mismo ver una corrección desde la zona de 70 y, fijaros, lo que tenemos por aquí en febrero, 70, 81, fijaros, 79, que luego ya, cuando empezamos a ver correcciones que se alejaban de la zona de 70 y se quedaban en 68. ¿Qué pasaba ahí? Que ya la caída fue más fuerte. ¿Dónde estamos ahora? En la zona de 63,30 aproximadamente. Y eso es una zona que nos hace pensar que si vemos una corrección, ojito, porque la demanda no tiene tanta fuerza como antes, la subida no tiene tanta fuerza y la corrección podría ser más fuerte, lo que ganaría probabilidad de que la media de 70 sesiones no actúe como soporte y como mínimo sigamos en un movimiento lateral los próximos meses. Ese es el riesgo que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, si vemos una corrección por la vela que estaría dejando en la sesión de hoy, pues a lo mejor si llega a la zona de 12,70 o a lo mejor que se frene en los 12,20 sería lo ideal. No ver correcciones más importantes. Que no pierdan los mínimos que tenemos por aquí en abril. Porque entonces en ese punto sí que sí podríamos decir, ojo, porque si nos enfrentamos a la media 70 hay más probabilidades de que la acabe perforando. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros que en la subida que hemos visto ahora se ha formado una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Y además, en esa última subida, el RSI se ha quedado en zona de 67, es decir, muy alejado de la zona de 70, donde nos marca que tenemos fortaleza en la subida. Eso es mala señal, es mala señal. Que es cierto, fijaros por aquí, en abril de 2024, vimos también una divergencia y no puso fin a toda la tendencia alcista que llevamos viendo. Simplemente vimos un movimiento de consolidación de toda la subida, pero fijaros que fue muy largo. Estuvimos desde abril hasta enero en un movimiento lateral. Y eso es lo que os estoy planteando ahora si empezamos a ver
que perfora la media móvil de 70 sesiones. Cuadraría más que perfectamente, pero más que perfectamente. Por eso es clave que nos acaben confirmando estas divergencias. Pero este fue el mejor de los casos. Cuando vemos este tipo de divergencias, ver un movimiento lateral de consolidación, maravilloso. ¿Por qué? Porque si nos marca un movimiento de consolidación, luego vamos a seguir manteniéndose al alza. Y lo vimos. ¿Cuál es lo peligroso? Que no sea movimiento de consolidación, que es movimiento de distribución. Y que acabemos viendo caídas más importantes. ¿Dónde pondríamos el límite? La zona de los 9,90, muy cerca de los mínimos que tendríamos en abril. Si acabásemos perforando esa zona, en el medio y largo plazo, nos indicaría que toda la tendencia alcista que llevamos viendo en el BVA desde 2020 está rota. Pero estamos en los 13 euros casi, es decir, estamos alejadísimos de esa zona. Por lo tanto, vamos a preocuparnos más de lo que tenemos en el corto plazo, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones y es lo que vamos a tener que vigilar. Pero también pues hacemos ese planteamiento más en el largo plazo. De momento no correría riesgo o no tendría tan mala pinta, aunque tengamos esa divergencia, porque podría indicar un movimiento lateral para luego posteriormente seguir con la subida, como vimos el pasado año. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando es positiva, es muy positiva. Si acabamos viendo un cierre mensual como el que estamos viendo ahora, va a ser muy positivo. Y fijaros cómo la posible divergencia, que era muy tímida, se va a acabar rompiendo. Teníamos en febrero el RSI de 79,58, ahora está en 79,37. A poco más que se mantenga el alza, rompe la divergencia y eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Por lo tanto, es clave también que acabemos viendo un cierre mensual cerca de la zona de máximos o que por lo menos no acabemos viendo un cierre mensual que se acerque al cierre que veíamos el mes pasado, cerca de la zona de los 12 euros. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues se pueden empezar a buscar cosas en el medio y largo plazo que pueden empezar a ser negativas, como esa posible divergencia que vemos en el RSI, que no llega a la zona de 70, pero son señales que simplemente hay que vigilarlas por si vemos que con el paso de las sesiones y de las semanas se acaban cumpliendo, pero si no, muchas veces son señales que se acaban rompiendo y seguimos con la tendencia alcista. Por lo tanto, pues vamos a vigilar. Fijaros cómo según va pasando el tiempo va quedando peor vela en la sesión de hoy. Han pasado unos minutos desde que lo hemos visto. Por lo tanto, pues bueno, es lo que tenemos que vigilar de cara a la última parte. Seguramente cuando veáis el vídeo ya haya cerrado la sesión o esté muy cerquita de cerrar, así que lo vais a ver mucho más claro. Así que nada, con esto nos despedimos el vídeo de hoy. Recordad lo que os decía antes, vayamos a tener dos vídeos, uno de los análisis diarios como todos los días y otro que va a ser un vídeo especial abierto para todo el mundo donde vamos a ver algunas acciones que podrían comportarse bien en la situación actual en la que nos encontramos. Creo que va a ser un vídeo bastante interesante. Así que nada, me despido como siempre recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana martes nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, porque tenéis todos muy buen día.